Amén. Gloria a Dios. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Amén. Sean bienvenidas en el nombre de Jesús. En esta oportunidad, como ustedes saben, ¿verdad? Tenemos estos temas que hemos estado hablando del matrimonio. Amén. El tema sigue siendo el mismo, solo que los puntos y los significados pues van variando, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los frutos del matrimonio en el punto o en el significado de dar fruto. Amén. Bueno, vamos a leer una vez más nuestras bases bíblicas y los significados y luego vamos a entrar al desarrollo. Amén. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28 dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí está nuestra base: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, amén, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Los significados, como ya los hemos mencionado, de esa palabra fructificar, que vino como consecuencia de la bendición que Dios dio, es llevar fruto, literal o figurativamente. Amén. Aumentar, eso ya lo vimos, ¿verdad? Crecer también, fértil, fructífero, fue el que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ministrar este punto que es muy importante. Cuando estaba desarrollando el tema el día lunes, mis amados hermanos, me di cuenta de la importancia de este significado: dar fruto. Y si Dios nos lo permite, nos van quedando dos significados dentro de este tema: los frutos del matrimonio, que es producir y retoñar. Amén. Si Dios nos lo permite, la semana que viene vamos a estar viendo esos dos. Pero por hoy nos vamos a circunscribir a este de dar fruto. Entonces, dentro de nuestro matrimonio, nos es necesario, mis amados hermanos, que ustedes y yo demos fruto. Que el matrimonio dé fruto. Amén. Vean esta cita. Miren, yo les he dicho algo a los hermanos, sobre todo acá en Guatemala. Y yo he llegado a un entendimiento, y esta cita y los significados ahora me lo avalan ya con mayor autoridad para poder decirlo. Porque en su tiempo yo les he dicho a ellos, no recuerdo si en mi etapa en Costa Rica lo dije, pero creo que no. Pero lo que yo he mencionado mucho acá en Guatemala es de que la relación que se tiene como pastor y oveja debería de ser tan fuerte como la relación del matrimonio, que ustedes y yo sabemos que bíblicamente hablando hay una sola razón avalada por la Biblia, ¿verdad?, para que el matrimonio se disuelva, y es la infidelidad. Y tan permisiva, pues vamos a decir así, puede llegar a ser ese único requisito que la Biblia muestra que dentro de un matrimonio, si a una persona le fueron infiel y el matrimonio se disuelve por esa infidelidad, vean esto tan permisivo que es, que aún se le permite a la persona que sufrió la infidelidad volver a casarse. Bíblicamente hablando, eso se puede, pero lo que no se puede es que el que cometió la infidelidad se case. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que pues a eso se le llama adulterio. Y aunque se case, si él o ella fueron los que promovieron la infidelidad y como consecuencia de su infidelidad ese matrimonio se disolvió, entonces, mis amados hermanos, aunque se case delante de los ojos de Dios, sigue siendo un adulterio. Entonces les comento esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de los frutos que ustedes y yo debemos de tener dentro de nuestro matrimonio. Y ahorita vamos a ver de que estos frutos, mis amados hermanos, nos llevan al entendimiento de lo que estoy diciendo, de que estos frutos se tienen que dar dentro del matrimonio. Vean lo que dice Juan capítulo 15 y versículo 8. Amén. Dice la palabra del Señor:
Escuchen, en esto es glorificado mi Padre, dice, en que deis mucho fruto. Y no nos olvidemos de que el significado que vamos a ver el día de hoy es dar fruto. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos de que nuestro Padre Celestial es glorificado en que deis, dice, mucho fruto. Y escuchen lo que dice aquí a continuación: y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, mis amados hermanos, ahí se van a dar cuenta, podemos pensar solamente al leer el texto de que este texto no tiene nada que ver con el matrimonio, pero se van a dar cuenta cuando veamos los significados que tiene todo que ver con el matrimonio. Entonces veamos, vamos a dar los significados y luego vamos a dar una breve explicación de esta cita. Aquí dice, y así probéis que sois. Esa palabra sois es la que vamos a ver los significados. Esa palabra significa comportarse. En otras palabras, dice acá, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis por medio de la forma de comportarse que sois mis discípulos. Amén. Entonces vean acá, vamos sacando algunas pinceladas para nuestros matrimonios. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, ustedes y yo, cómo se echa de ver de que estamos casados, de que estamos dentro de un matrimonio, de que no somos solteros? Pues aquí lo dice claramente la Biblia, en la forma en la que nos comportamos. Amén. Yo creo que por más años que tengamos casados o por menos años que tengamos dentro del matrimonio, yo creo que todos nosotros, sin excepción, si somos varones o si son mujeres, pero vemos que nuestro cónyuge, por ejemplo, se está comportando como que fuera una persona soltera o soltero, no dándonos nuestro lugar. Por ejemplo, en alguna reunión, llegamos a la reunión y vamos a imaginarnos, a pensar, llegan quizá los amigos de ella, las amigas de él que estudiaron juntos, y nos empezamos a dar cuenta de que ya no se está comportando como lo que es una persona casada. Yo creo que cualquiera, mis amados hermanos, de que el cónyuge se comporte de tal forma como que no estuviera casado o casada, nos incomodaría. Antes bien, creo que la forma correcta de comportarse, de demostrar que estamos casados, bueno, llegaron mis amigos del colegio, del instituto, de donde sea. Lo primero, ¿qué tal? Mucho gusto. Miren, les presento a mi esposo, les presento a mi esposa. O sea, desde el momento, ¿verdad? Comportarnos como lo que somos, y de esta forma nuestro cónyuge se va a sentir honrado, se va a sentir honrada. Pero imaginémonos que pasa lo mismo, ¿verdad? Llegamos a la reunión y ahí están todos nuestros amigos o amigas y le decimos al cónyuge, mire, hágame favor, espéreme aquí y yo voy a ir con mis amigas. O si es mujer, yo voy a ir con mis amigos. O sea, yo creo que ningún cónyuge se va a quedar contento. No tenga pena, chulo, no tenga pena, chula, vaya, no tenga pena. Ninguno. Yo creo que quizá, conociéndome sobre todo, ¿verdad? Tal vez yo diría, sí, así es la cosa, entonces, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues, tenemos que aprender a comportarnos, en este caso, las mujeres, ¿verdad? Como lo que son, y nosotros los varones como lo que somos. Amén. Y también tenemos que aprender a comportarnos como personas casadas. Entonces, en la forma en la que nos comportamos, según lo que dice la Biblia acá, así demostramos dos cosas: cuáles son nuestros frutos y cómo glorificamos, en este caso, el nombre de Dios. Pero en el punto del matrimonio que estamos hablando, no vamos a glorificarlo, ¿verdad? Pero sí vamos a honrarlo. ¿Y cómo lo vamos a honrar? En la forma en la que ustedes y yo nos comportamos. Miren, la pastora hablaba la semana pasada acerca de una renovación de votos. Acá en la iglesia hicimos eso, creo que cuando cumplimos 5 años de casados.
hicimos renovación de votos, no solamente por nosotros como matrimonio, sino porque nos dimos cuenta que los matrimonios de la iglesia, la mayoría, si no es que todos los matrimonios de la iglesia, ninguno tenía sus argollas de matrimonio y estaban casados, pero nadie tenía anillos de matrimonio. Algunos porque solo se casaron por lo civil, otros porque se casaron por la iglesia pero los perdieron, y otros porque ni casados estaban. Entonces eso nos motivó a hacer esa renovación de votos. Lo hicimos exactamente en la fecha que nosotros cumplíamos 5 años de casados. Y se acercaron algunas parejas a decirnos: pastores, nosotros no estamos casados, pastores, nosotros no tenemos anillo. Y se hizo el evento y cada pareja adquirió sus anillos. Algunos, según como Dios les había proveído, ¿verdad?, los hicieron de plata, otros de acero inoxidable, pero era el símbolo. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, podrá ser un simple anillo en el dedo de la persona, pero muchas veces solo por cargar ese anillo, así sea de acero inoxidable, pero la gente se da cuenta de que ella está casado. Y es sorprendente, aunque no lo creamos a veces, pero solamente el hecho de cargar ese símbolo en la mano hace que mucha gente lo respete a uno. Yo recuerdo en una oportunidad, estaba yo recién casado, todavía abordábamos los buses, ¿verdad? Y habían 2 personas ahí que me estaban molestando. Eran mujeres, lógicamente, ¿verdad? Y lo que yo hice fue, no directamente enseñarles el anillo, ¿verdad?, pero sí coloqué mi mano de tal forma que se dieran cuenta de que yo tenía anillo, de que era casado. Y sorprendentemente se acabó la molestadera. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque debe haber una forma, como un fruto dentro de nuestros matrimonios. Y ese fruto, ese dar fruto dentro de mi matrimonio, es que ustedes y yo tenemos que aprender a comportarnos como personas casadas. Amén. Pero vean, vamos a avanzar porque si no me voy a detener mucho acá solo en los significados y no voy a llegar al desarrollo. Y créanme que para mí es muy importante esta noche trasladarles el desarrollo del tema. ¿Por qué? Se los voy a decir de una vez, porque en este punto en el que nos estamos enfocando el día de hoy, en el punto de dar fruto, resulta que para que nuestros matrimonios estén estables, ustedes y yo, y el matrimonio por como tal, ¿verdad?, tiene que dar fruto en espíritu, tiene que dar fruto en alma y tiene que dar fruto en cuerpo. Entonces el fruto que estamos llamados, amén, obligados, podría utilizar esta palabra, de alguna forma a dar, es un fruto que se tiene que echar de ver en el espíritu de cada uno de nosotros como cónyuges. Es un fruto que también se tiene que echar de ver en el alma. Y también la Biblia muestra que el dar fruto también es en el cuerpo, mis amadas hermanas. Amén. Pero ahí lo vamos a ver. Entonces vean, en este punto lo que yo quiero dejarles en su corazón es que podamos ver que el Señor dice acá: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Pero esa palabra sois, repito, significa comportarse, significa llegar a ser, significa descendencia, engendrar. Me llamó la atención, dibujar. Pero no me voy a detener ahí porque si no, no me va a dar tiempo. Vean este otro: ser ordenado para ser. Amén. Ser forjado. Este también me gustó mucho. Lo que significa cera. Cuando hablamos de la cera, mis amados hermanos, literalmente es algo que se puede moldear. Es algo de donde ustedes y yo pues agarramos lo que son las famosas velas, candelas o veladoras. Amén. La cera se puede moldear. Pero este es el significado que a mí más me sorprendió, que esa palabra demostréis que sois mis discípulos significa casarse. Entonces aquí la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, en esta cita de Juan 15:8,
de que el dar fruto, literalmente en la cita, no está hablando de un matrimonio, pero sí está mencionando la relación entre Dios como Padre y nosotros como hijos. Y la forma de demostrar de que damos fruto es, el ejemplo que pone, es como estar casados. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que desde el día que nos casamos, pues aún así hayamos podido tener muchos pretendientes, ¿verdad? Pero una vez nos casamos, se acabó la lista de pretendientes. Conocimos con la pastora a una persona que llegaba alguien y le decía, mira, qué bonita estás, me gustaría hacer algo tuyo. Va, oremos, le decía. Llegaba otro y le decía, mira, qué bonita estás, me gustaría hacer algo tuyo. Oremos, le decía también. Llegaba otro y ya tenía como a 20 orando. Tal vez soy un poco exagerado ahora, pero tenía a varios hombres orando y al final no se quedó con ninguno de los que tenía orando. Se quedó con un perdido. Qué tremendo. Pero bueno, no vamos a hablar mal de la gente, ¿verdad? Entonces les pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos muestra que la relación entre Dios y sus hijos, la relación entre Jesús y sus discípulos es una relación tan fuerte como que se estuviera casado. Y sabemos que el matrimonio, mis amados hermanos, bíblicamente hablando, pues queda disuelto hasta que la muerte lo separe. Porque la Biblia dice que cuando el cónyuge muere, uno queda libre de esa ley. Y si uno, después de haber enviudado, quiere volver a casarse, no es pecado, se puede volver a casar. Más sin embargo, la Biblia también muestra de que de parte de Dios, dice en el libro de Efesios, recibe nombre toda familia, en los cielos, dice, y en la tierra. Y hoy entendía yo algo precisamente escuchando a un apóstol predicar, y él explicaba, mis amados hermanos, de que si nos toca ver muerte, ¿verdad? Entiéndase, nuestro cuerpo pues tiene que ser enterrado. Cuando sea la resurrección para el milenio, ahí vamos a entrar nosotros, mis amados hermanos, con cuerpos resucitados. Y él decía de que allí en el milenio muchas familias se van a volver a reunir. Entonces ahí entendía yo un poco mejor esto, mis amados hermanos, de que de Dios recibe nombre toda familia en la tierra y en el cielo. O sea, si esa cita está escrita, pues demuestra que en el cielo también hay familias. Pero lógicamente esto no es para todas las familias. ¿Por qué? Porque recordemos que, no recuerdo qué grupo de todos fue, porque habían varios grupos. El asunto es que había un grupo, los saduceos creo que fueron, que los saduceos, ellos no creían, y hasta el día de hoy hay gente acá que no creen en la resurrección. Entonces los saduceos se acercan y le preguntan a Jesús, lo que querían era ponerle una trampa. Y le cuentan aquella historia que ustedes y yo sabemos, que le dicen que había una mujer que se casó con un varón, pero el varón murió y no le dejó descendencia. Entonces entró la famosa ley del levirato, ¿verdad? Y así vino el segundo hermano, la tomó por mujer, pero tampoco le dejó descendencia. Y sucesivamente dice que entonces pasaron 7 hermanos. Los 7 la tomaron por mujer, pero ninguno le dio descendencia. Y le preguntan a Jesús, en la resurrección, le dicen, ¿de cuál de todos será mujer? Si los 7 la tomaron por mujer. Y Jesús le responde que en la resurrección seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces ahí la Biblia nos muestra de que, mis amados hermanos, lo que estamos hablando de familias en el cielo y familias en la tierra que reciben nombre de parte de Dios, no es para todos, mas de algo especial se debe tener esa familia, por lo que hoy lo entendía mejor, para que en la resurrección para el milenio, si nos tocara ver muerte, ¿verdad? Entonces se vuelvan a reunir las familias, mis amados hermanos. Y pues eso no es algo que probablemente ustedes y yo podamos escoger.
sino definitivamente es algo que es dado por Dios. Recordemos que llega la madre de Juan y Jacobo, ¿verdad? Los apóstoles, y le dicen a Jesús: permite que cuando estén en tu reino, mis hijos se sienten uno a tu diestra y el otro a tu lado. Y Jesús le dice: no, eso no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Y la Biblia claramente dice que las familias que reciben nombre en la tierra y en el cielo, lo reciben de parte del Padre. Entonces vean esto, mis amados hermanos. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el dar fruto, amén, demuestra, escúchenme lo que voy a decir, de quién somos pareja, con quién estamos casados, amén. Entonces es muy importante. Bien, este es un dicho popular, ¿verdad? Pero yo no estoy muy de acuerdo con el dicho popular, pero se los voy a mencionar. Pero el dicho popular dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, la Biblia claramente dice que cuando Dios le dio a su esposa, a su mujer, a Adán, le dio una ayuda idónea. Y no se la dio para llevarla atrás ni para llevarla adelante. Se la dio para que fuera su igual. Porque bíblicamente hablando, la palabra hombre y la palabra hembra, cuando uno escudriña el valor numérico de esas dos palabras, resulta que la palabra hembra suma 5. La palabra hombre suma 5. Y luego dice ahí: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una, dice, sola carne. Y esa palabra, una sola carne, es la palabra ejad. Y el valor numérico que da también es 10 y 11. Y lo compara con el matrimonio porque están hablando del matrimonio. Entonces ahí entendemos de que el hombre como palabra es 5. La hembra como palabra es 5, pero al sumarse 5 más 5 dan 10. Y la palabra para el número 10 es la palabra ejad, una sola carne. Y sorprendentemente esa misma palabra ejad no solamente significa 10, sino también significa 11. Entonces, ¿qué es lo que nos dan a entender estos significados, mis amados hermanos? De que el hombre más la mujer son 10 y cuando se hacen una sola carne llegan a ser 11, y ese 11 es un cambio de dimensión, tanto en lo espiritual como en lo literal. Porque cuando ustedes y yo estábamos solos, entiéndase, solteros, éramos 5. En el valor numérico de la palabra hombre o la palabra hembra. Cuando nos casamos pasamos a ser 10, 5 más 5, 10, ¿verdad? Más la unión del matrimonio es un ejad, 11, y literalmente fuimos traspuestos, fuimos cambiados de dimensión, de la dimensión de la soltería a la dimensión de la persona casada, amén. Y es por eso, mis amados hermanos, que la relación de matrimonio no solamente es una necesidad, es una obligación, sino es una bendición dada directamente de parte de Dios. Y le digo todo esto para entender que tenemos que dar fruto por necesidad, por obligación o por bendición. Tenemos que dar fruto. No hay otra forma, mis amados hermanos. Y si el fruto, mis amados hermanos, no llegara a darse, entonces habría que ver lo que la Biblia dice: cazad las pequeñas zorras, amén. Lo que la Biblia también dice acerca de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, porque estos que mencionamos, las pequeñas zorras o la langosta, lo vamos a resumir así, son, mis amados hermanos, enemigos acérrimos de los frutos. Y en cuenta, yo creo que lo mencionamos en uno de estos discipulados, está también Moloc, que también es un enemigo de los frutos, amén. Y ahí es donde nos toca a cada uno de nosotros escudriñarnos para poder ver y ser sinceros y sencillos delante del Señor,
Y aunque a veces nos cueste, mis amados hermanos, pero también ser sinceros delante de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos venir delante de Dios: Dios mío, perdóname. Yo reconozco que dentro de mi matrimonio el que no está dando fruto o el que está estorbando el fruto soy yo. Le pedimos perdón a Dios y gloria a Dios por eso. Pero ¿no será que también a veces habrá que decirle al cónyuge, verdad? Mira, mi amor, cielo, como se traten, ¿verdad? Perdóname porque yo reconozco, el Espíritu me ha redarguido que yo soy el que está haciendo de estorbo en el matrimonio para que no haya fruto. Yo creo que también, pero eso, mis amados hermanos, es bien difícil. Pero bueno, cada uno de nosotros sabremos cómo lo vamos a hacer y en qué etapa, mis amados hermanos, puedan estar nuestros matrimonios en relación a los frutos. Porque como lo hemos mencionado, y ya lo mencioné una vez el día de hoy, lo menciono por segunda vez, no importa el tiempo que tengamos de estar casados. Amén. Si son muchos o pocos años, lo importante es que desde el momento que Dios decidió que nos uniéramos en matrimonio, desde ese momento, esa palabra que hemos estado ministrando, Dios dijo y nos bendijo. ¿Y cuál fue la bendición? Fructifiquen, fructifiquen. Y pues para honra y gloria de Dios, los dos matrimonios que estamos acá reunidos, ya fructificamos en relación a nuestros hijos. Ahí vamos bien, ya estamos sanos, gracias a Dios, amén. ¿Por qué? Porque ya tenemos a nuestros hijos. Pero no solamente de eso se trata, hay muchas cosas más que seguir fructificando. Por eso es que aún seguimos juntos, amén. Porque si no, mis amados hermanos, si seguimos juntos pero ya no hay frutos dentro del matrimonio, hay algo que no está bien, amén. Vean esta otra cita, bueno, es la misma cita pero en otra versión. ¿Qué es lo que dice esta cita? Dice, es la misma, Juan 15:8 dice: cuando vuestras vidas, escuchen lo que dice, dan abundantes frutos, demostráis que sois mis discípulos, y escuchen cómo lo dice, maduros, que glorifican a mi Padre. Y como recuérdense que esta cita, según los significados que estamos viendo, esa palabra demostrar y sois, probéis, significa casarse. Entonces, ¿cómo se echa de ver de que dentro de nuestros matrimonios, pues estamos disfrutando de ese casamiento? Amén. Pues en los frutos, mis amados hermanos, ahora lo que estamos viendo acá es en qué tan maduros ustedes y yo somos. Miren, hermano, a veces quizá parecerá broma, ¿verdad? Quizá a ustedes les ha pasado dentro de su matrimonio, pero a veces le digo yo a la pastora, parece que 3 hijos tuviera, y otras veces me dice ella, parece que 3 hijos tuviera. ¿Me entiendas eso? ¿Por qué en algún momento decimos eso, verdad? ¿Por qué en algún momento ella viene y me dice, pero pareciera que yo 3 hijos tuviera? Definitivamente, más de alguna característica similar a mis hijos, pues la he de tener, por lo cual en lugar de tener 2 hijos y un esposo, tiene 3 hijos. ¿Qué estamos dando a entender con esto? La falta, mis amados hermanos, de madurez que muchas veces ustedes y yo tenemos. Una pequeña falta de madurez dentro del matrimonio que probablemente a todos nos pasa. Viene él o ella e hizo X cosa, cualquier cosa hizo o dijo. Por no ser maduros y decir las cosas claras en el momento, nos ponemos indiferentes. La ley del hielo, no le voy a hablar, que sufra. Y que si no nos damos cuenta que más felices cuando no le hablamos, mis amados hermanos, y nosotros pensando que va a sufrir porque no le hablamos. Pero bueno, entonces viene este ejemplo, ¿verdad? Nos empezamos a andar todos indiferentes. Por ejemplo, mi amor, ¿va a comer? Bueno. ¿Quiere tal cosa, mi cielo? Vaya. Y así todos indiferentes, y viene él o ella y pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué tenés? Nada.
Es ilógico, ¿verdad, mis amados hermanos? O sea, solamente el hecho de ver esa indiferencia, eso demuestra que algo tiene él, algo tiene ella en su corazón, por lo cual está indiferente. Entonces ahí les pongo un pequeño ejemplo de una pequeña inmadurez dentro de nuestros matrimonios. O sea, ¿por qué no somos claros, mis amados hermanos? Bueno, lo voy a dejar ahí porque si no me detengo demasiado ahí. Pero en este ejemplo de Juan 15:8 nos habla, recuérdense que ya lo explicamos, ¿verdad? De que esta cita no nos está hablando directamente del matrimonio, pero cuando vemos los significados, uno de los significados es casarse. Entonces, según lo que está escrito, no nos habla directamente del matrimonio, pero cuando vemos los significados, esta cita demuestra que nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, debería de ser una relación tan madura como la que tenemos dentro de nuestros matrimonios. Y ahí entra un gran conflicto, que por lo que estamos hablando acá, demostréis que sois mis discípulos maduros. Que muchas veces nuestra relación con Dios es igual a nuestra relación con nuestro cónyuge. Y si con nuestro cónyuge resulta que somos inmaduros, ¿cómo será nuestra relación con Dios? Probablemente también nuestra relación para con el Señor sea una relación en la cual aún somos inmaduros. Pero que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que ustedes y yo estamos viviendo como matrimonios, la Biblia lo muestra y dice que es un misterio que Dios, de parte de Dios, al comparar el matrimonio con la unión entre Cristo y la iglesia. Es un misterio, mis amados hermanos. Entonces tenemos que tratar la forma de ser lo mejor que podamos dentro de nuestros matrimonios. ¿Para qué? Para demostrarle también al Señor qué tan maduros podemos ser en nuestra vida espiritual. Amén. Ay, bueno, miren pues, como les dije, por lo que se han ido agregando, voy a repetir esto. Este tema en particular, estamos hablando de la misma cita de Génesis 1:28, en donde dice, y dijo Dios y los bendijo, fructificad. Amén. Los bendijo Dios diciendo fructificad. En este punto que estamos hablando de que la palabra fructificar significa dar fruto. Amén. Y les decía a los hermanos cuando empezamos, si aún no se habían conectado los demás, de que ese fruto dentro del matrimonio lo tenemos que dar en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Entonces no es nada más un fruto, mis amados hermanos, en el cual yo pueda venir y decirle a mi esposa o ella a mí o a mi cónyuge, entendámoslo, te amo. No se trata nada más de una palabra te amo. Amén. Porque a veces, como dice el dicho también, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Pero cuando el fruto dentro del matrimonio se da en espíritu, se da en alma y se da en cuerpo, es entonces cuando se entiende lo que la Biblia dice, sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Amén. Entonces ustedes y yo, si estamos dando fruto en espíritu, en alma y en cuerpo, vamos a poder entender lo honroso, cómo Dios tiene tan en alta estima el matrimonio, que lo puso como ejemplo entre la unión de Cristo y la iglesia. Y la verdad les digo esto con todo respeto, mis amados hermanos, pero también lo digo por mi matrimonio en relación a mi persona, ¿verdad? Pero la verdad les digo yo que si el ejemplo que Dios pone entre el matrimonio, amén, nuestros matrimonios y la unión entre Cristo y la iglesia, yo les digo, no me atrevo a pensar sinceramente de que la relación entre Cristo y la iglesia sea como la relación que ustedes y yo tenemos con nuestro cónyuge. Yo creo que debería de ser algo mejor. No debería, yo creo que es algo mejor.
Y si Él puso como ejemplo el matrimonio en relación a la unión entre Cristo y la iglesia, eso significa entonces, mis amados hermanos, que muy probablemente dentro de nuestro matrimonio no estamos siendo el ejemplo vívido, amén, que se necesita para que el matrimonio entre Cristo y la iglesia se vea reflejado en nuestro matrimonio. Porque la verdad les digo, en la actualidad hay muchas personas que ya no creen en el matrimonio. Hay muchas personas que simple y sencillamente no se quieren casar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se les dio un buen ejemplo dentro de los matrimonios de sus padres. Y si algo, mis amados hermanos, nos hemos dado cuenta como pastores, es de que según la relación, vamos a pensar ahorita como hijos, que nuestros padres hayan tenido dentro de su matrimonio, eso nos marca la vida a nosotros en dos líneas. Una, yo no quiero que mi matrimonio sea como el de mis papás, y gloria a Dios si lo logramos. O dos, nuestro matrimonio tiende a ser igual que el de nuestros padres. ¿Por qué? Porque o dejamos que Cristo dirija nuestro matrimonio para que sea diferente, o simple y sencillamente imitamos nada más el matrimonio de nuestros padres. Y saben que esto que les voy a decir ahorita lo que les acabo de decir es sorprendente. Juntamente con lo que les voy a decir. ¿Por qué es sorprendente? Porque miren, la ciencia ha demostrado, mis amados hermanos, de que el cerebro se le llama también de una forma que tiene neuroplasticidad. ¿Qué significa o qué da a entender esto de la neuroplasticidad? De que el cerebro, por medio de la neuroplasticidad, se puede formar. De que al cerebro se le puede dar forma. Y no solamente eso, sino que hay unas células, mis amados hermanos, que están en nuestro cuerpo, pero que están ordenadas, no solamente ordenadas en orden, sino ordenadas, entiéndase, por medio de que se les da órdenes para que hagan tal cosa, amén, y esas células están en nuestro cuerpo, y esas células están en nuestro cuerpo para imitar, amén, imitar. Por eso es que el cerebro entra esta palabra de neuroplasticidad, porque se le da forma. Y muchas veces la forma de nuestro cerebro en relación a nuestros pensamientos es que todo lo que hacemos lo hacemos por imitación. Y viene aquella famosa frase de: pero yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, pero resultamos haciendo lo mismo que dijimos que no queríamos hacer porque nuestros padres lo hacían. ¿Por qué? Porque las células que tenemos en nuestro cuerpo se encargaron de imitar. Por medio de la neuroplasticidad se le dio forma a nuestra forma, valga la redundancia, de pensar, y ahora sin hecho pensado, porque todos pensamos, imagínense, el mismo profeta Elías dijo: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Imagínense qué tan malos eran los padres del profeta Elías, o qué tan bueno quería llegar a ser él. Y es por eso que la importancia de la Santa Cena, es por eso la importancia de que dejemos que la palabra nos moldee y que nuestra forma de pensar sea transformada según la genética de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla lo que escrito está: mi yugo es fácil y ligera mi carga, aprended de mí, que soy manso y humilde. El apóstol Pablo decía algo, mis amados hermanos: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y luego él, aún más abusado, llegó a decir: imítenme a mí. Definitivamente yo no me atrevería a decir: hermanos, imítenme a mí, que Dios los libre, hermano. Pero sí me atrevería a decir: imítenme a mí en lo que imito a Cristo. Y si ven que en algo no lo imito, pues ya será decisión suya si me quieren imitar, ¿verdad? O no. Pero bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, porque
Les estoy diciendo todo esto porque dentro del matrimonio es importante y que esto se nos quede, porque de esto se trata el tema del día de hoy, dar fruto, pero no se trata de dar fruto en cualquier cosa. No, se trata de dar fruto en espíritu, en alma y en cuerpo. Y como recordemos que escrito está, por los frutos los conoceréis. No hay otra forma, no sé si ustedes tengan esa capacidad, pero yo no muchito, de ver un árbol que no tiene fruto y decir, ese árbol es de. ¿Por qué? Porque si no tiene fruto no puedo, me cuesta decir de qué es. Pero al ver ahí los grandes aguacatones, ¿verdad? Ese árbol es de tomate. Entonces es ignorante de una vez, ¿verdad? Al ver los aguacates, ¿qué es lo que dice uno? Ese árbol es de aguacate. Entonces, mis amados hermanos, por lo mismo dice la Biblia que nos van a conocer a nosotros. Y saben algo que a mí me sorprende de esa frase, cuando el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, porque en el contexto están hablando de falsos profetas, están hablando de falsos maestros. Y dice ahí, lo voy a parafrasear, tranquilos, si ellos son falsos, por sus frutos se van a conocer. ¿Y cuál es el sello, según la Biblia? ¿Cuál es el sello de que alguien es verdadero, ¿verdad? De que es original, no hecho en China, ¿verdad? Todo gacho. Dice la Biblia que para que se vean las señales de un profeta, de que es profeta de genuino, pues simple y sencillamente lo que profetizó se tiene que cumplir. Y si lo que profetiza no se cumple, pues ahí está, hecho en China. Amén. Bueno, miren pues. El tiempo me ha avanzado, mis amados hermanos, ya me quedan 10 minutos para las 10 de la noche y yo no he llegado al desarrollo del tema, pero para mí es importante explicarles lo que quiero explicarles, de que se tiene que dar fruto en el espíritu, de que se tiene que dar fruto en el alma, de que se tiene que dar fruto en el espíritu, en el cuerpo, y se tiene que echar de ver de qué, de que nuestras esposas tengan la capacidad de poder decir, mi esposo, yo ahora sí puedo decir que es espiritual. ¿O será que ellas podrán decir, no, mi esposo es carnal? En una oportunidad, alguien me preguntó acerca de su esposo. Y curiosamente eso me pasó allá por una tierra muy lejana que se llama Costa Rica. Y me preguntó eso y yo le decía, mire hermana, yo le voy a decir esto con todo respeto, pero por la forma en la que usted describe a su esposo, bíblicamente hablando, su esposo es un hombre natural. Porque la Biblia habla del hombre natural, habla del hombre carnal, habla también del hombre espiritual, y nuestra meta tiene que ser, mis amados hermanos, llegar a ser celestiales, no solamente espirituales. Pero ¿quién? Díganme ustedes, ¿quién mejor sino nuestro cónyuge para que diga, mi esposo, yo creo que es espiritual, mi esposa, yo creo que anda algo carnal? Me recuerdo de un grupo de muchachos que yo conocí. Ellos se reunían a ensayar danza todos los domingos, y cuando alguno no llegaba a los ensayos de danza, cuando lo veían en el culto del día lunes, se le acercaban y lo empezaban a oler. Le decían, ¿cómo huele a carne? Le decía. ¿Todo por qué? Porque no había podido llegar al ensayo. Le decían carnal, de una forma así dramática. Le decían, ¿cómo huele a carnicero? ¿Cómo huele a cholojo? ¿Por qué? Porque no pudo llegar, le decían carnal. Entonces, yo creo que sería un privilegio, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros, que nuestro cónyuge diga, yo tengo un esposo espiritual, mi esposa es espiritual. Pero imagínense si va a decir, mi mujer está celosa, va a decir, como dice el corito, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, más de alguna razón, más de alguna puerta abierta, estamos, valga la redundancia, abriendo, más de algo estamos haciendo, por lo cual el espíritu de celos viaja. Pero eso lo vamos a hablar otro día, hermano. Pero miren, pues vamos a mencionar esto, por ejemplo, aunque nos quedemos para el día lunes o cuando podamos, para el desarrollo, porque les digo, literalmente no me va a dar tiempo de terminar el desarrollo del día de hoy.
Entonces nos vamos a quedar con la introducción nada más, pero todavía falta, no crean que ya voy a terminar, por lo menos 15 minutos me faltan. Pero en 15 minutos no les explico los frutos de espíritu, alma y cuerpo dentro del matrimonio. Porque una cosa es que ustedes y yo sepamos que como cristianos tenemos que dar fruto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero otra cosa son los frutos en espíritu, alma y cuerpo dentro del matrimonio. Porque este tipo de frutos no se lo podemos pedir a un soltero. ¿Por qué? Porque no está casado. Y no solamente se lo podemos pedir al casado, sino es obligatorio que nosotros como personas casadas demos ese tipo de frutos. Y como lo estamos viendo en la cita de Juan 15:8, en eso es glorificado nuestro Padre Celestial, en que ustedes y yo demos fruto. ¿Por qué? Porque claramente lo leímos en Génesis 1:28, porque dijo Dios, nos bendijo, fructificad. Amén. Vean, voy a regresar un poquito acá para leer la cita. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Eso es lo único que estamos viendo ahorita. Pero en este momento les quiero dar estos significados de esta palabra bendijo. Y los bendijo Dios. Los temas los estamos centrando en la palabra fructificar. Por eso el tema es los frutos del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando Dios desató esta bendición, no la desató sobre un hombre o sobre una mujer. La desató sobre los dos cuando ya estaban unidos. Amén. Entonces les voy a dar los significados de esta palabra bendijo. Y los bendijo Dios. Vean pues. Esa palabra bendecir, bendijo, significa arrodillarse. Amén. Pero vean, esto que atesoremos esto que les voy a decir, hermano. Por implicación, dice, significa bendecir a Dios como acto de adoración. Entonces, esa palabra, los bendijo Dios, mis amados hermanos, no solamente tiene que ver con Dios bendiciéndonos, sino también nosotros, como un acto de adoración, debemos de bendecirlo. Amén. Pero vean la consecuencia de esto. Dice, bendecir a Dios como acto de adoración. Y luego dice, viceversa, bendecir al hombre como beneficio. Entonces vean qué sorprendente, mis amados hermanos. Lógicamente ustedes y yo no vamos a buscar a Dios dentro de nuestros matrimonios solo por los beneficios. Pero con todo respeto digo esto, pero también seríamos un poquito tontos, ¿verdad? Si no lo buscamos sabiendo que la bendición de buscarlo es que Él nos va a bendecir y que vamos a obtener más de algún beneficio. Recordemos que escrito está que es necesario que el que se acerque, que el que busque a Dios, sepa por lo menos dos cosas. Número uno, que Él es Dios. Amén. Y número dos, que Él es galardonador. Alguna versión dice remunerador de los que le buscan. Vuelvo a la carga. No lo voy a buscar solo para que me remunere. Cuando hablamos de remuneración, esa palabra está íntimamente ligada a un salario, a dinero. Amén. Pero no lo voy a buscar solo por eso. Lo voy a buscar sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo amo. Lo voy a buscar sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque he entendido, según Juan 15:8, que mi relación con Él debe de ser tan fuerte como mi relación con mi esposa. Yo no sé si alguno de ustedes se anima a responderme, mis amados hermanos. Espero, pero que no me responda la pastora. Los demás sí, respóndame a cualquiera menos la pastora. Porque si no, Dios me guarde, me voy a echar yo solito la soga al cuello. Pero miren, ¿alguno de ustedes se anima a responderme esto? ¿Qué pasaría si una sola noche su cónyuge no llega a la casa a dormir? ¿Qué pasaría, mis amados hermanos? ¿Alguien se anima a responderme? Una sola noche que no llegue a dormir. Se las voy a poner más fácil. Pues, resulta que
Su cónyuge le dijo, mire mi amor, voy a ir al mall. Y se fue al mall él o ella solita. Y de repente, ya no aparece y no aparece. Y al otro día se aparece y le dice, mire mi amor, le voy a explicar. Lo que pasó fue que ahí en el mall me encontré a mi ex. Y él me dijo que todavía me amaba, ella me dijo que se recuerda de mí. Y me dijo que solo una noche al mes que le diera. Entonces anoche me fui con él, me fui con ella y por eso no vine a dormir con usted, contigo, mi cielo. Pero entonces quedamos, hicimos el trato de qué, de que solo una noche al mes yo voy a pasar con él y con ella, pero todas las demás noches, 30, si trae 31 el mes, voy a estar contigo, mi cielo. ¿Qué harían, mis amados hermanos? ¿No se van a poner la soga al cuello? Yo digo que la mando de una vez donde mis suegros. Ay, yo creo que ya se puso la soga al cuello. Entonces, por eso no quería que hablara la pastora. Pero bueno, ya que hablaron, muchas gracias hermanos por sus aportaciones. Entonces vean, pues, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Yo no sé si ya lograron caer o entender el por qué les estoy poniendo ese ejemplo. Pero sí, literalmente con nuestro cónyuge haríamos eso, de una vez a la casa de los suegros, de una vez la carta de divorcio. Y yo creo que no es casualidad que sean hermanos, ¿va? Porque los dos hermanos hablaron ahí. Bueno, entonces sí, literalmente hacemos eso con nuestro cónyuge. Una sola noche, una sola hora que no sepamos en dónde está, ya andamos ahí todos alebrestados, decimos aquí en Guate. Y ahora imagínense cuánto tiempo nosotros abandonamos al Señor por cualquier cosa. Hoy no tengo ganas de ir, Señor, voy la otra semana. Y si Él hiciera lo mismo que hacen los hermanos Hernández. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, de cómo nosotros, con todo respeto lo digo esto, no logramos entender a plenitud la bendición de estar casados, el privilegio de tener cónyuge, de tener esposo, de tener esposa? No lo logramos entender como la Biblia nos lo muestra que tiene que ser, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aquí cuando Dios bendice al matrimonio, le está diciendo ahí, bueno, ustedes adórenme y yo me encargo de sus necesidades. Y lo mismo es, mi amado hermano, en el matrimonio. Ustedes y yo amémonos y se van a dar cuenta que cuando menos lo sintamos, nuestro cónyuge, así maneje o no maneje mucha plata, como dicen allá en Costa Rica, ¿verdad? Nos va a bendecir con más de algo. Pero ¿de dónde viene esa bendición? De que estamos aprendiendo a amarlo. Estamos aprendiendo a amarla. Entiéndase cuando digo el amarlo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las hermanas, ¿verdad? Y no que Dios me libre que vayan a resultar pensando que le voy a la liga, ¿va? Son bromas, hermano. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque eso es, mis amados hermanos, lo que la Biblia nos muestra acá. Amén. De que el matrimonio, mis amados hermanos, Dios lo bendijo junto. Amén. Entonces la adoración es un acto del matrimonio, de hacerlo juntos, y es ahí en donde muy probablemente nos estamos quedando atrás, de que lo buscamos, pero lo buscamos como personas individuales, y la Biblia claramente dice, ya no son dos, sino son uno. En una oportunidad, quizá lo han escuchado, quizá no lo sé, pero igual se los voy a contar. El apóstol Germán dice que el Señor le preguntó y le dijo, Germán, dice que le dijo, ¿eres tú el más ferviente de tu familia para conmigo? Y le dice, no, Señor, yo creo que no soy el más ferviente. Y entonces, ¿eres el más frío de tu familia para conmigo? No, tampoco, Señor, tampoco soy el más frío. Y el Señor dice que le responde, entonces eres tibio, le dijo. Y miren, hermanos, dice, cuando el Señor me dijo que yo, si no soy el más ferviente y tampoco soy el más frío, entonces soy tibio. Entendí que definitivamente algo, mis amados hermanos, pongo este ejemplo, ¿verdad? Nos falta.
a nosotros, no estamos hablando como personas individuales, como matrimonio. Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano, porque todo es necesario. Recordemos que para con Dios es necesario que tengamos intimidad como personas individuales. ¿Por qué? Porque la Biblia, por ejemplo, dice que la mujer o el varón que se consagran a su cónyuge. La esposa que se consagra a su esposo. Y el esposo que se consagra a su esposa. Así lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 7. Ahí está. Pero también cuando Dios bendijo al primer matrimonio, no los bendijo a cada quien por su lugar. Los bendijo juntos. ¿Y en qué momento fue que el hombre y la mujer, vamos a decirlo así, perdieron el huerto? En el momento que se separaron. Porque la pregunta que todos nos hemos hecho quizá en más de alguna oportunidad es: ¿en dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba tentando a su esposa? Hay por ahí alguna hipótesis, mis amados hermanos, es algo que no es doctrina, ¿verdad? Es un pensamiento. Y dicen algunos que muy probablemente a Adán lo estuvo tentando una entidad llamada Lilith, y que probablemente Adán andaba con Lilith y el diablo estaba estorbando a su esposa. Entonces, ¿en dónde andaba? Cada quien andaba echando sus tiritos por su lado, y ahí fue el momento exacto en el que Satanás aprovechó. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para estorbar a la mujer, lamentablemente. Pero bueno, yo tengo que ir terminando, mis amados hermanos, y quiero dejarles este último significado, que la palabra bendijo, cuando Dios los bendijo y dijo, ¿verdad?, significa bienaventurado. Y esta palabra bienaventurado también tiene a su vez su significado, que significa dichoso en espíritu, dichoso en alma y dichoso en cuerpo. Entonces, por eso es que les digo, mis amados hermanos, que este punto que empezamos a ver el día de hoy, el punto de dar fruto, amén, es un fruto que tenemos que dar en espíritu, es un fruto que tenemos que dar en el alma, y es un fruto que tenemos que dar en el cuerpo. Por eso, repito, este fruto no se le puede pedir a un soltero. ¿Por qué? Porque no está casado, es lógico, ¿verdad? Pero este fruto sí se le tiene que exigir, se le tiene que pedir, es una obligación, porque Dios ya lo dijo. A un casado, a un matrimonio, se le tiene que exigir este tipo de fruto. Pero lamentablemente, a mí el tiempo ya se me fue, mis amados hermanos. Ya me quedan prácticamente 2 minutos para estar predicando ya 1 hora. El reloj ya marca las 10:06. Y en 3 minutos no les voy a dar los 3 puntos que tengo. Amén. De que es necesario que dar fruto en el espíritu es dar fruto del amor a Dios como matrimonio. Solo se los voy a mencionar. Dar fruto en el alma es dar fruto del amor que le tenemos al cónyuge. Y dar fruto en el cuerpo es dar fruto en el amor que nos tenemos a nosotros mismos, mis amados. Ahí se los dejo en su corazón nada más. Entonces, dentro del matrimonio, ¿qué es dar fruto en el espíritu? El amor que le tenemos a Dios, pero no el amor que yo le tengo a Dios. No el amor que le tiene mi esposa a Dios, el amor que como matrimonio le tenemos a Dios. Muchas veces ese amor, mis amados hermanos, se ve un poquito fracturado. ¿Por qué? Porque muy probablemente mi cónyuge o yo, para que ustedes me lo entiendan, ¿verdad?, uno de los dos está con todo el deseo de hoy sí voy al culto, hoy me toca esto y me toca lo otro, y el otro, que te vaya bien, mi amor, ay, orás por mí. ¿Qué pasa con ese amor? No está al 100, por eso digo, puede estar ahí un poco fracturado. ¿Por qué? Porque no están caminando los dos como deberían de caminar. Amén. Y ese es un fruto, mis amados hermanos, importantísimo dentro del matrimonio. Que Dios no solamente sepa que yo o mi esposa lo ama, sino que Él sepa y Él diga, ese matrimonio, no que diga esos dos, no, ese matrimonio, yo puedo dar testimonio que me ama. Recordemos que la Biblia dice, mis amados hermanos, que Dios mismo dice, testificó de David.
Miren qué tremendo. Dios mismo testificó de David y por eso llegó a ser David un hombre, pero miren que no dice un matrimonio, dice un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque el testimonio del amor Dios lo recibió de David. Pero imagínense, tuvo 10 esposas que le fueron contabilizadas y una onceava que fue Mical, que no le es contada, porque ustedes y yo sabemos que ella prefirió los ídolos que a su esposo. Imagínense, en una oportunidad Saúl dice que lo quería matar. ¿Y qué fue lo que hizo Mical? No sé qué hubieran hecho ustedes, mis amados hermanos. Imagínense, el suegro quería matar al esposo. Y la hija le dice al esposo, ¿sabes qué? Le dice, estoy hablando de Mical, ¿verdad? No de ustedes. La hija le dice al esposo, le dice a David, vete, le dice, vete ahí por la ventana y yo voy a poner en la cama. Y dice en la Biblia que puso ahí una imagen. En la cama puso una imagen y dejó que su esposo se fuera. Entonces ese momento y el menosprecio de la danza de David, cuando le dice que se vio ridículo danzando ahí delante para el Señor, eso fue lo que a ella le valió para ser descontada como esposa de David. Porque cuando se cuentan a las esposas de David, solo cuentan 10. Pero la Biblia dice que Mical se casó con David. Pero luego a Mical se la entregaron a otro hombre y fue descontada. ¿Por qué? Por la idolatría. Imagínense, mis amados hermanos, ¿qué podemos pensar nosotros? Bueno, mi amor, me tengo que ir de viaje, pero te quiero llevar conmigo. No, mi amor, váyase solo usted. Y cuando regresó David, Mical ya no estaba. Cuando regresó Sansón a su casa, su padre, el padre de la mujer de Sansón, ya se la había dado a otro hombre. Entonces imagínense qué podemos pensar de un matrimonio en donde solo él camina, en donde solo ella camina. Y si la relación es de dos, no es de uno, de que hay algo ahí que no se está fructificando. Y el fruto, mis amados hermanos, es en el espíritu. Y si uno de los dos carecemos de ese fruto en el espíritu, corremos el riesgo, mis amados hermanos, de no ser contados como novia para Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este fruto espiritual y lógicamente es dentro del matrimonio para Dios. Amén. Bueno, espero yo haberme dado a entender, mis